A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Especialmente a los distinguidos expositores, tanto los que nos acompañan físicamente en este momento como los que van a estar presentes por medio de los medios de comunicación, perdonen la redundancia. Quiero darles una cordial bienvenida a este conversatorio en el cual vamos a abordar el tema desiguales. Y quería, además de darle la bienvenida a todos los que nos siguen en esta ocasión, hacer una mínima reflexión. Si nosotros hablamos, y es parte de nuestra visión y misión en Ciudad del Saber, de crear una sociedad justa, participativa, con oportunidades para todos, eso quiere decir exactamente eso, para todos. Tenemos que ser totalmente respetuosos de la persona. Y les voy a compartir algo. Yo estoy de cumpleaños hoy. Y me felicito y nos felicitamos. Y me alegra mucho estar aquí, porque siempre en estos días recuerdo a mis padres. Y mis padres siempre nos decían, hay que respetar a todas las personas porque son personas. Y para mí yo crecí así, en ese ambiente, y con el tiempo este principio se ha consolidado y nosotros esperamos en la Ciudad del Saber, y por eso siempre mantenemos nuestros espacios abiertos al intercambio respetuoso de ideas y, ¿por qué no, discutir los problemas que tenemos cuando hay discriminaciones? Y yo diría nada más una palabra. Para mí, incluso algunas personas hablan de tolerancia. Yo creo que no es mucho más que tolerancia. Porque tolerar es como que yo acepto algo, pero porque bueno, me lo tengo que aguantar. No. Estamos hablando del respeto a las personas, porque son personas.
Yo creo que ese es el mensaje profundo que queremos mandar, el gran derecho que nos da el ser seres humanos en una comunidad. Y yo saludo y felicito de antemano a los expositores en el intercambio que vamos a tener oportunidad de escuchar y de participar, porque tenemos que celebrar al ser humano en comunidad, y no hay excepciones, ni puede haberlas, ni debe haberlas. Entonces, en ese sentido, les doy la bienvenida a esta jornada con el profundo convencimiento de que todos nos merecemos respeto y tenemos que cultivarlo. Y que por tanto eso supone estar en contra de todo aquello que respeta a una persona por la razón que sea. Yo quiero agradecer a la Fundación Iguales y a Concolón por su participación en este evento, y espero que tengamos un diálogo como debe ser, respetuoso, entre personas que creemos en que una sociedad es más fuerte en la medida que acoge a todos sus integrantes con el mayor respeto, que tiene que ser mutuo, por supuesto, entre todos. Todos tenemos que respetarnos, y eso es lo único que nos diferencia de otros seres vivientes, que somos pensantes, y el que en pensar nos lleva al respeto el uno por el otro y a la protección del uno por el otro. Así que bienvenidos. De antemano, gracias a los expositores presentes y que se harán presentes por los medios, y disfrutemos de esta jornada. Hoy es un día de celebración y yo sumo mi cumpleaños a esta celebración. Gracias. Gracias al doctor Arosemena por esa bienvenida y maravillosa reflexión. Gracias a su liderazgo y a todo el equipo de Ciudad del Saber por organizar la mañana de hoy. Bienvenidos a este encuentro organizado por Fundación Iguales, Ciudad del Saber y el colectivo de periodistas Concolón, que es la tercera versión de Desiguales y que este año tendrá el foco en derechos. Todas las personas somos iguales y todas tenemos los mismos derechos. Los países de nuestro continente así lo reconocieron en la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969 y se comprometieron a garantizar estos derechos sin discriminación de ningún tipo. La Corte Interamericana estableció en 2017 que entre estos derechos están los que se derivan del vínculo familiar entre parejas del mismo sexo, incluido el matrimonio civil y el derecho de las personas trans a poder cambiar sus datos de identidad que sean conformes a su identidad de género. El 70% de la población de la región vive en un territorio donde las parejas del mismo sexo gozan del derecho al matrimonio civil, y en varios países la autopercepción de género está garantizada. ¿Por qué en Panamá no hemos podido avanzar? ¿Qué lo impide? ¿Y cómo logramos que se reconozcan los derechos de personas LGBT? Estamos aquí con Lynx Arango, presidente de Hombres Trans Panamá y director de Fundación Iguales, con Yuri Pití, investigadora en género, que está trabajando en APLAFA en este momento, y con Adolfo Berríos Riaño, periodista de Concolón y TVN, para pensar y para debatir sobre esas preguntas que inician la mañana de hoy. Hemos dividido esto en dos bloques y luego una serie de preguntas y respuestas. Yo le invito a todas las personas presentes, algunas presentes y muchas online, a que puedan ir haciendo sus preguntas. A quienes están en el chat las pueden hacer escribiéndolas en el chat, en el Webinar Jam, y los que están aquí en unos papelitos que se les va a estar pasando para luego al final responderlas. El bloque 1, lo vamos a enmarcar en esta siguiente pregunta. ¿Tenemos todos los mismos derechos? ¿Por qué es importante tenerlos? ¿Y cómo es vivir sin derechos? Entonces, quiero iniciar preguntándole a Yuri la siguiente pregunta. Yuri, según tú, ¿todas las personas tenemos los mismos derechos en Panamá?
Buenos días, muchas gracias a Fundación Iguales y a Ciudad del Saber por la invitación. Mira, ayer apenas leía en una página un grupo de amigas que escribían esto. Andrea era un racimo de flores, de sonrisas, de disidencia, de rebeldía. Ella caminó junto a nosotras, luchando por los derechos de todas las mujeres. Andrea González era una mujer trans que fue asesinada hace unos 14 días en Guatemala. A ella la mataron las balas del odio, del patriarcado, de la transfobia. Y creo que no hay sociedad más violenta que aquella que de hecho niega que hay violencia. Y creo que el primer problema que tenemos en la región latinoamericana, no solamente en Panamá, es que estamos frente a una sociedad incapaz de mirarse al espejo y aceptar que hay personas LGTB que están siendo violentadas todos los días, como Andrea, cuya vida tuvo un desenlace trágico, pero que esa violencia fue escalando hasta terminar en ese desenlace. Y creo que es importante que como panameños y como panameñas comencemos a ser una sociedad capaz de mirarse al espejo y capaz de reconocernos como una sociedad violenta, que violenta a las personas LGTB todos los días, pero que además, cuando se habla de las personas LGTB, no es lo mismo ser una persona LGTB blanca que vive en la ciudad a que ser nobe o ser negro o vivir en los márgenes de la ciudad. No es lo mismo ser una persona LGTB que ha tenido acceso a la educación que una persona que vive en los márgenes de la pobreza. Y Panamá, además de ser un país donde hay violencia contra las personas LGTB, es un país económicamente muy desigual y un país donde además hay racismo. Entonces esa interseccionalidad de violencias que puede encarnar un solo cuerpo, que se enfrenta no solamente a la homofobia, sino al racismo, a la pobreza, a la exclusión, es lo que tenemos que comenzar a reconocer para que pueda haber cada vez más espacios como este, donde seamos capaces de debatir y de ponernos en duda, de ponernos en cuestionamiento como país. Gracias, Yuri. Súper profundo. En ese orden de ideas, te pregunto a ti, Links, tú como persona trans, ¿gozas de los mismos derechos que las personas en Panamá? ¿Te sientes igual de ciudadano? Debería poder gozar de los mismos derechos que cualquier persona, porque los derechos son garantías fundamentales de una vida digna. Sin embargo, en Panamá no es una realidad para todas las personas. Ya Yuri mencionó el tema de la interseccionalidad. Yo soy una persona trans, pero también soy un hombre blanco de clase media que he tenido acceso a la educación. E incluso con todos estos privilegios, como persona trans, no gozo de los mismos derechos que todas las personas. No gozo del mismo derecho a la salud, al que si quiero poder acceder a salud, tengo que acceder a salud a través de lo privado, a través de médicos específicos que estén dispuestos a atender a personas trans, porque muchas veces nos niegan siquiera la entrada. No tengo el mismo derecho a la educación, ya que mi educación es cuestionada, especialmente antes de tener el acceso a una identidad que me refleje, en donde en cada vez que entro a un nuevo salón de clases, debo explicarme como persona. Y no tengo el mismo derecho a la movilidad. Esta pandemia ha puesto un foco sobre las desigualdades que ya existían en nuestra sociedad. Si anteriormente existían, la pandemia y la situación causó que ahora sean un centro de atención y se concentraran y elevó el nivel. Y entre las medidas que se tomó las medidas de cuarentena por sexo en cédula. En Panamá, a las personas trans no tener acceso a poder cambiar nuestra identidad basada en nuestra autodeterminación de género, la gran mayoría de las personas trans estuvimos más de 8 meses encerrados en nuestras casas sin poder acceder y teniendo que tomar una decisión todos los días de si salir en el día del sexo en cédula y arriesgarnos a ser multados o arrestados, o salir en el día del sexo en cédula y arriesgarnos a ser violentados por ser personas transvisibles, o salir en el día del género con el que nos identificamos y arriesgarnos a una multa o a ser arrestados.
Esta es la realidad que vivimos en un país y fue una realidad que no cambió por las violencias que ocurrieron, que no cambió por todos los casos de discriminación que hubieron, no cambió por la visibilidad internacional de los casos de discriminación, cambió simplemente porque se decidió que los casos habían bajado lo suficiente. Pero no ha habido ningún reconocimiento ni ninguna reconocimiento de parte del gobierno ni ninguna garantía de que no vaya a ocurrir una situación así de nuevo. Entonces, ciudadanos de segunda clase. Gracias, Links. Y me atrevería, puedo agregar que al sol de hoy tampoco hay ninguna disculpa pública o ningún cambio real por parte del Estado ante todas esas discriminaciones y violencias que recalcaste. Adolfo, en Concolón ustedes hacen una cobertura con enfoque de derechos humanos. El año pasado, de hecho, trabajamos juntos con Fundación Iguales en una serie de podcasts llamada Pandemia LGTBIQ+, donde se abordó cómo vivimos la pandemia a las personas del colectivo. El capítulo 7 se llamó Sí quiero, pero no puedo. Y los invito a que, por favor, también comercial puedan ir al podcast y escucharlo. En tu trabajo como periodista, ¿qué conclusiones sacas acerca de los derechos de personas LGBTI? Hemos visto la experiencia de una mujer feminista, de una persona trans. Tú desde el periodismo, ¿cómo lo comprendes? Bueno, lo importante es cuando te acercas y ves las historias, te das cuenta que hay, no dos, hay muchos Panamás diferentes. Como mencionaron algunas de las cosas, pero una mujer trans, por ejemplo, no puede ir al baño tranquila sin miedo a que la ataquen o la violenten. Una amiga mía empezó a transicionar y a los meses tuvo casos de acoso sexual, tuvo la policía la detenía, que son bastante comunes los abusos de la policía, y a los meses la dueña de la casa, el edificio donde vivía, se dio cuenta que era una persona trans y la expulsó. Entonces, cuando preguntaste antes si tienen los mismos derechos, de todos los panameños deberíamos tener derecho a los mismos derechos, los tenemos, pero en la práctica no se dan. Desde el periodismo, las historias que se cuentan, la forma en la que se cuenta, más que de maldad, hay por un tema de ignorancia, no se sabe contar mucho las historias. Creo que prevalecen mucho algunos estereotipos de qué es lo que es una persona, un hombre gay, una mujer lesbiana o una persona LGBT en general, como una idea de qué es. Entonces, se usa como show en el espectáculo, lo puedes ver en carnavales o cosas así, y el público lo vea como entretenimiento, ¿no? O para algún caso específico para reportar un tema de abuso, o por ejemplo ahora que estamos en el mes del orgullo. Sin embargo, la comunidad LGBT es extremadamente diversa. Hay hombres, mujeres, personas trans, de todas las clases sociales, razas y realidades totalmente diferentes. Y la mayoría tienen vidas bastante aburridas. Hay trabajadores de la construcción, hay gente que trabaja en bienes raíces, hay gente que trabaja... Hay de todo. Y esa normalidad es lo que hace falta. Entender que no se trata de estos seres que están ahí para... ¡Uy, mira esta rara! No, son personas. Todos somos panameños. Y cuando se hablaba antes del respeto, el respeto no se trata solamente de no insultar o no atacar. No, el respeto también es que todos nos consideren igual para los trabajos. Que no, me explico, que nos podamos casar, que podamos tener familia, que todo. En los medios hacen falta muchas cosas. Hace falta también trabajar el lenguaje por un tema de desconocimiento, y en Panamá no se trabaja mucho cuáles son las maneras correctas de usar los pronombres o de describir a las personas, cómo se identifican. Y hace falta mucho conocimiento del tema. Le digo, yo que he trabajado en varios medios, muchas veces no es tanto que haya como un plan malvado, sino que muchos periodistas no saben. Además que somos un país bastante religioso, muchos periodistas son religiosos, y eso influye mucho en sus creencias. Cuando tu fe o tu creencia te dice que algo está mal o es del diablo, no sé qué, eso moldea la forma en la que vas a hacer tu trabajo y tu vida y todo, ¿no? Entonces hace falta un camino como sociedad y como medios en cómo contamos las historias, cómo nos referimos a las personas. Y disculpa que me he extendido mucho, pero también una cosa que me parece importante es no darle plataforma a personas, que a veces se da mucho, que sin ninguna base científica o sin ningún fundamento se traen como expertos a los medios
a opinar y a hablar de cosas como salud sexual o derechos humanos, y se les da una credibilidad, porque al ponerlo en televisión, darle 10, 15 minutos que hable, le estás dando validez. Y los periodistas muchas veces nos falta también ser críticos y repreguntar y cuestionar aquellas cosas que no tienen fundamento. Y sí, hay un trabajo grande pendiente. Bueno, la buena noticia dentro de eso es que gracias a personas como tú y el colectivo Concolón estamos incidiendo para que esas coberturas sean más sensibles y podamos visibilizar y normalizar nuestras vidas para generar el cambio. Con esta última pregunta terminamos el bloque 1 y inicio el bloque 2 de esta mañana, que la vamos a iniciar con esta pregunta abierta. ¿Por qué las personas LGTBI no tenemos los mismos derechos? ¿Qué impide que se consigan estos derechos? Me han pedido que haga una breve descripción de la situación legal del matrimonio en Panamá. No los voy a aburrir, pero voy a tratar de sintetizar. Panamá se encuentra a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de las normas que prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Corte Suprema de Justicia no ha decidido sobre 3 casos de parejas casadas en el extranjero quienes solicitan su registro bajo las leyes de Panamá, como legítimo derecho de todo nacional. Los mencionados casos advierten la inconstitucionalidad de la frase entre un hombre y una mujer, contenida en el artículo 26 del Código de la Familia, la frase las personas del mismo sexo del artículo 34 del mismo Código y el artículo 35 de la Ley 61 de 2015 en su totalidad, el cual consagra que se prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo. La primera advertencia de inconstitucionalidad se presenta en nombre de Enrique Raúl Jelensky ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2016. En marzo de 2017 se presentó una segunda advertencia de inconstitucionalidad en nombre de Álvaro López Levi. Ambos procesos, el de Enrique y el de Álvaro, fueron acumulados en 2017 y se encuentran por la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Un tercer caso se presentó, esta vez el caso de una pareja de mujeres lesbianas, Yamilet Garcés y Jessica Atkinson, en julio de 2017. De igual forma se solicitó el registro del matrimonio, con la diferencia que se inició una demanda contenciosa administrativa de protección de derechos humanos, la cual se solicita a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, caso que no se ha decidido. Los 2 primeros ante el Pleno de la Corte, el caso de Yamilet y Jessica en la Sala Tercera. Un cuarto caso se inició para registrar el matrimonio de Juan Alonso y su esposo Juan David Parra, casados en Colombia. La solicitud de registro de su matrimonio ha cumplido con todas las instancias en el Tribunal Electoral, negándole dicha institución su debido registro, basados en que la Corte Suprema de Justicia es quien debe hacer el debido control de convencionalidad y no dicha institución. Esto en total contravención de lo contenido en la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llama a todos los órganos del Estado a realizar la debida adecuación de su legislación nacional para cumplir con el debido reconocimiento a la dignidad humana de parejas del mismo sexo y su derecho al matrimonio civil. Pues, ¿qué impide que estos derechos que ya tenemos por ser humanos se efectivicen y se reconozcan? Le preguntamos a Juan Felipe Rivera, abogado de Colombia Diversa, que lideró el proceso en Colombia y que terminó con el reconocimiento del matrimonio civil de parejas del mismo sexo en ese país. Vamos a escuchar un poco del contexto también de su situación. Bueno, en primer lugar, yo creo que uno de los elementos claves cada vez que como activistas LGBT nos enfrentamos a este tipo de debates es saber que nuestras acciones, digamos, por el reconocimiento de derechos generan una reacción. Y es una reacción muchas veces adversa, es una reacción que es organizada, es una reacción que busca, digamos, delegitimar nuestras solicitudes, nuestros reclamos, y al mismo tiempo banalizar nuestra existencia y nuestros derechos. Esa reacción se traduce muchas veces en campañas de desinformación, como fake news o, digamos, noticias falsas, información falsa, pero también mucho en aumentar los estigmas contra la población LGBT. Y eso lo vimos en Colombia justo antes del debate sobre matrimonio igualitario y, digamos, que la persecución que vivíamos en ese momento por parte de algunas entidades estatales, en concreto la Procuraduría, pero también por parte de organizaciones de sociedad civil, que defendían el derecho a que la familia sea solo entre un hombre y una mujer, pues obviamente fueron, digamos, como un proceso muy complejo, sobre todo porque estas organizaciones
tienen acceso a medios, tienen acceso, digamos, a recursos que muchas veces activistas LGBT no tenemos. Juan Felipe viene del futuro, conoce las estrategias y cómo se organizan. ¿En qué se basaban las estrategias para frenar el avance de los derechos en Colombia? Nos lo responde también. Hay estrategias, digamos, que buscan como un poco empañar nuestras apuestas y nuestros derechos humanos, y esto, digamos, se tradujo en Colombia en ese mismo año en que ganamos el matrimonio igualitario, que fue más o menos en abril, que para julio, agosto estuvimos lidiando con el tema de ideología de género, que fue bastante fuerte y bastante negativo en Colombia. Eso, digamos, que es un ejemplo macro, pero cuando uno mira el tema de ideología de género, uno se da cuenta que surge, digamos, mucho antes en Paraguay, y empieza a exportarse por Perú, empieza a exportarse a Colombia, a Panamá, empieza a exportarse a México, a Honduras, entre otros muchos países, y esto, digamos, que lo que nos demuestra es que cuando hablamos de que los movimientos antiderechos de la oposición está organizada, no es una organización simplemente nacional, son redes transnacionales que están buscando financiación, que están buscando, digamos, aliados y aliadas, que están buscando estrategias para empañar, digamos, esos discursos y esa apuesta de derechos, y pues eso se traduce obviamente en campañas como lo que usted vio de ideología de género y desinformación masiva. Cuando uno mira, digamos, los colores que utilizaron, los mensajes que utilizaron, las expresiones que utilizaron son las mismas en Colombia, en Panamá, en Perú, en Ecuador, en Argentina, digamos, en todos los países. Uno ve, digamos, como unos patrones muy similares, que lo que nos demuestra es que acá, digamos, que más allá de una cosa espontánea, es un elemento que está pues como cuadrado y organizado para afectar los derechos. Como ven, en Colombia no fue color de rosa, no fue fácil, pero se consiguió. Entonces le hago la pregunta a quienes nos acompañan físicamente aquí y les pido que respondan en 1 minuto, por favor. Sé que es difícil, pero hagamos el intento. ¿Ustedes por qué creen que esto no pasa en Panamá? Si hay oposición en esos países y se pudo lograr, ¿qué no está pasando en Panamá? Bueno, creo que es fundamental entender la hegemonía de estos grupos fundamentalistas religiosos y el poder que tienen dentro de los partidos políticos y dentro del propio sector empresarial que nos gobierna en el país, ¿no? Y el lugar que han ido ocupando en las instituciones públicas y en los organismos que están encargados de la toma de decisiones. Y es fundamental, además, entender lo que mencionaba el joven, de cómo estos fundamentalismos religiosos en la región están comenzando a ocupar cargos y están llevando una agenda antiderechos a esos lugares de toma de decisión. Y creo que en Panamá esto pasa mucho por negar la existencia de nosotros, las personas LGTB. No solamente negarnos derechos, sino negar que de hecho existimos, que como decía el compañero, tenemos trabajos, tenemos vidas, tenemos familias también, que nosotros también tenemos familias, y hay una exaltación de un discurso religioso que un poco viene como a cuestionarnos esa existencia. El discurso es profundamente religioso. Muchos países estos cambios se dan después de pero entre el debate entre lo que le dicen la izquierda y la derecha, ¿no? Entre movimientos izquierda más por el tema social que económico, está hablando de derechos como la salud reproductiva, al matrimonio igualitario. Panamá realmente políticamente casi todos los partidos están alineados de la misma manera, y no tienes realmente una propuesta. Todos los candidatos, los candidatos presidenciales principales fueron a buscar bendiciones de sacerdotes y de pastores antes de aspirar a la presidencia, ¿no? Entonces se busca el beneplácito. Incluso candidatos que estuvieron en marchas del orgullo después estaban diciendo que no apoyaban el matrimonio igualitario porque tienen miedo a las repercusiones políticas, ¿no? Entonces, cuando todo va del mismo discurso político, es difícil que el cambio venga de arriba, al menos. El cambio tendría que venir desde otro lado, porque de los partidos políticos no se ve reflejado. Una de las cosas que ocurre con esta organización de los movimientos antiderechos a nivel regional es que muchos de los otros países de la región
antes de que estos movimientos antiderechos ganaran el poder que tienen hoy en día, habían empezado un proceso de asegurar los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ, etc. Panamá es un país en donde llevamos atrasados en este tema desde hace mucho tiempo. De hecho, no fue hasta 2008 que paró de ser criminalizado la homosexualidad y transexualidad en Panamá. Entonces, venimos de un contexto en donde antes de que nosotros pudiéramos tener las protecciones más básicas, antidiscriminación, a poder existir, ya estos movimientos antiderechos han ganado poder, por lo cual hace más difícil las luchas por los derechos más básicos, en donde en otros países están peleando ya temas un poquito más específicos con, por ejemplo, acceso a la identidad de personas trans autodeterminada, pero ya tienen el comienzo de una legislación que permite que las personas trans se cambien el sexo y género con pruebas. En Panamá no tenemos ninguna legislación para personas trans. Las personas trans se cambian el nombre basado en una legislación que existe para todas las personas, de cambio de nombre por uso y costumbre. Pero no hay ningún intento a nivel del gobierno de dar derechos a las personas trans, a las personas LGBT, incluso en el tema de derechos de la mujer, derechos de las personas afrodescendientes, derechos de las personas mayores. Panamá firmamos todos los acuerdos, pero no ratificamos la gran mayoría y nos falta mucho en materia de derechos humanos en general. Claro, no hay un piso básico para entonces empezar a hacer nuevas conquistas. Y bueno, el contexto, como lo acaba de terminar de decir Links, hay dos convenciones, una de personas mayores y otra contra el racismo en la Asamblea, y la Asamblea se niega a simplemente considerarlos porque hay un contexto de derechos sexuales y reproductivos o de reconocimiento de la existencia, no de derechos, solo la existencia de personas LGBT. Un poquito lo que es Panamá. Con eso terminamos el bloque 2. Espero que me sigan y tengan las mismas ganas de conocer el bloque 3, que lo hemos titulado ¿Cómo conseguir derechos? Este es el contexto. En 29 países del mundo y en 9 países y 16 territorios de la región americana, es decir, desde Canadá hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, se consiguió el matrimonio civil para parejas del mismo sexo, pero en Panamá no. ¿Cómo lo hicieron esos países? Tenemos un contexto de diferentes amigues que están en otros países y luego debatiremos acá con los panelistas. Y vamos a empezar con irnos hasta Ecuador. Y vamos a escuchar a Cristian Paula, activista por los derechos humanos, qué fue lo que pasó en su país. El proceso de matrimonio igualitario en Ecuador tiene un antecedente en el año 2011, cuando un grupo de activistas miran la trascendencia de la lucha del matrimonio igualitario en Argentina y deciden traer al activista Bruno Bimbi al Ecuador para que les explique cómo fue el proceso y cuál fue el procedimiento mediante el cual en Argentina se tomaron decisiones o armaron un proceso de litigio estratégico y de reforma legal para el alcance del matrimonio igualitario, que se dio en el año 2010. Con esta gira de este activista Bruno Bimbi aquí en el Ecuador, donde se vendió su libro, él dio charlas, muchos activistas y muchas activistas se reunieron en procesos con él para poder entender todo lo que implicaba el tema del matrimonio igualitario, tanto en el ámbito jurídico, comunicacional y en el tema del activismo. Es así que para ese momento ya se consolida una agrupación que se llamaba Igualdad de Derechos Ya, que luego se llamó Matrimonio Civil Igualitario Ya, en el cual el principal argumento jurídico del litigio era que se interprete de manera sistemática la Constitución del Ecuador frente al artículo 67 de la Constitución del Ecuador. El artículo 67 de la Constitución señala que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sin embargo, el principio de igualdad y no discriminación de la propia Constitución está colocada como valor, como principio, como derecho, como responsabilidad ciudadana, y se expresa la igualdad y no discriminación por orientación sexual
e identidad de género. Así que la primera apuesta fue por un litigio estratégico basada en la interpretación sistémica de la Constitución ecuatoriana. En el año 2013, la primera pareja que decide ir al registro civil en el Ecuador y pedir el matrimonio igualitario fue Pamela Troya y Gabriela Correa. En el proceso administrativo se los negaron, pasaron al proceso constitucional o amparo constitucional. En primera instancia pierden, en segunda instancia pierden bajo un criterio religioso, porque la sentencia decía que como el Ecuador es un país conservador y cristiano, no se puede reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y ellas deciden activar un tercer proceso, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Muy interesante ese recuento histórico y la importancia de establecer una estrategia inspirada en el caso de Argentina, ¿no? Conozcamos más, entonces, de cómo se consolida ese litigio estratégico que Cristian nos habló. ¿Qué fue lo que sucedió entre el año 2018 hasta el 12 de junio del año 2019, donde se aprueba el matrimonio igualitario en el Ecuador? Que hubo un cambio de la Corte Constitucional, las y los jueces de la Corte Constitucional que emitieron la sentencia del caso Satia fueron cambiados y hubo un concurso donde entra una Corte Constitucional de una composición mayormente progresista. Dentro de los litigios estratégicos de estos 8 casos, 2 casos logran subir a la Corte Constitucional a través de un procedimiento llamado consulta de norma, donde los jueces deciden consultarle a la Corte Constitucional. El uno le consulta si la opinión consultiva es vinculante y el otro juez le pregunta a la Corte Constitucional si la ley de registro civil y el Código Civil bajo la descripción de matrimonio eran discriminatorias o no. Las audiencias para los casos de la primera consulta fue en marzo del 2019, la segunda audiencia del segundo caso en mayo del 2019, y ya finalmente para el 12 de junio del 2019 ya teníamos 2 sentencias de la Corte Constitucional, la una que hace una interpretación sistémica bajo la lógica del primer litigio estratégico, y la segunda sentencia tiene una argumentación más desde el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Cuando las sentencias, o más bien los casos, ya llegan a la Corte Constitucional en el año 2019, es cuando la Fundación Pacta y las y los activistas decidimos ya hablar, hacerlo público y hacer un litigio más mediático. Y la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Ecuador de una composición de 9 jueces se dio por el voto favorable de 5, 4 dieron sus votos salvados, así que fue una victoria con los mínimos votos que se requerían. Sin embargo, esto permitió que se pudiera garantizar el derecho aquí en el Ecuador, siendo, reitero, el primer país en la región de aplicar judicialmente la opinión consultiva 24 dentro de sentencias y dentro de la jurisdicción interna. Como lo dice y termina la conclusión de Cristian, Ecuador es el primer país que aplicó judicialmente la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, y esa es una reflexión, ¿no? Ciertamente cuando las instituciones funcionan, cuando el sistema de justicia funciona, a pesar de que exista una posición, se accede a la justicia y se cumple. En este caso, como en Ecuador, ganando el matrimonio civil. Gracias, Cristian, que sé que nos estás viendo en vivo por esa didáctica explicación, nos inspiran desde Ecuador. Ahora vamos a partir a otro país muy interesante también. ¿Y por qué es interesante? Porque es nuestro vecino también, Costa Rica. En Costa Rica el matrimonio civil de parejas del mismo sexo se aprobó el año pasado. Margarita Salas, activista feminista y LGTBIQ+, de Costa Rica, nos contó cómo fue y qué pasó desde ese entonces. Escuchemos. En Costa Rica, el matrimonio igualitario entró a regir a partir del 26 de mayo del año pasado.
Y en este año y en el año anterior también hemos visto cómo a nivel nacional se abre una discusión que hemos alimentado desde el respeto, la diversidad, con testimonios de diferentes familias. A veces pensamos que las personas LGBTIQ no se parecen a nosotros, nosotras y nosotres, y son más parecidas de lo que creemos. Y estas historias nos han permitido ver a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos y hermanas, que nos cuentan por qué les parece tan importante que su familia también pueda estar protegida. Entonces es un impacto en miles de personas. Naturalmente, como un cambio en la legislación, se ha ido capacitando por medio de cursos virtuales a todo el funcionariado público de Costa Rica, porque es fundamental que el Estado sepa respetar e implementar estas nuevas legislaciones. Esto es un cambio grande, pero es un cambio, un paso en la dirección correcta, en la dirección de incluir, de traer diversidad. La prensa también ha sido un aliado fundamental en poder contar las historias que quizás no habían visto antes las personas sobre cómo vivimos nuestras vidas las personas LGBTQ. Para mí personalmente, esto fue algo que cambió mi vida, porque mi esposa y yo pudimos casarnos y de esta manera, como ella es colombiana, ya no tuvimos que estar entrando y saliendo del país y ya pudimos empezar a formar nuestra vida juntas. Ya en estos momentos cumplimos 2 años de casadas porque nos tuvimos que ir a casar a Colombia, pero en Costa Rica hay muchas parejas que acaban de cumplir 1 año de casadas y ya van camino, en el caso de las parejas binacionales, a poder solicitar su residencia, a poder tramitar una ciudadanía. Ya aquellas familias que tienen hijos y hijas pequeños no tienen que temer que si muere alguno de los 2 padres o alguna de las 2 madres, que esos hijos e hijas vayan a quedar desprotegidos. Son muchos los elementos legales y sociales importantes, pero lo más importante es ese cambio social, porque conforme se fueron dando las bodas, aquí se sirve de plato típico arroz con pollo, con papas fritas y con frijolitos. Conforme se fueron dando todas esas olladas de arroz con pollo, las familias pudieron ir conociendo, pudieron irse dando cuenta de que el amor es amor y que la familia es familia. Gracias, Juan Felipe, a Cristian, a Maggie, por sus testimonios, compromiso de inteligencia. La idea de tener estas perspectivas es conocer cómo lo lograron, inspirarnos y avanzar en la lucha acá en Panamá. Para terminar este bloque, le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes desde su especialidad de comunicación, activismo, como lo quieran establecer. ¿Qué podemos hacer aquí? Cada uno de ustedes desde su ámbito de trabajo para que todos tengamos los mismos derechos. Bastante abierta, pero tratemos de ser breves para luego escuchar del público las preguntas. Si quieres empezar, Yuri. Yo estoy segura de que en Panamá hay muchísima gente que apoya los derechos de las personas LGTB. Yo no tengo duda, pero creo que esas voces tienen que levantarse. Creo que esas voces tienen que tomar fuerza y tienen que, con mucha ternura y con mucho ahínco, expresar ese sentir. Estoy segura que hay un montón de tías y tíos que aman a ese sobrino gay. Estoy segura de que hay compañeros de escuela que compartieron aulas de clases con chicos o chicas LGTB que los respetan y les quieren. Y sé que a veces el ruido de las voces de odio pueden hacernos sentir muy pequeños. Y sé que a veces ir a una marcha o acompañar a una actividad a ese ser querido nos da miedo, porque también nos pueden discriminar, porque nos podemos sentir que también a nosotros nos cuestionan. Pero ese es el miedo con que las personas LGTB vivimos siempre. Y creo que hacen falta voces que con fuerza, con ternura y con ahínco digan: yo soy aliado y aliada, yo quiero derechos para las personas LGTB, yo acompaño este proceso, yo camino con este movimiento. Creo que hacen falta movimientos. El movimiento de mujeres siempre ha estado mano a mano con las personas LGTB y creo que hacen falta más movimientos políticos de otra índole que expresen esa empatía, que expresen tener esa alianza con el movimiento LGTB y estar de acuerdo con nuestros derechos. Y creo que eso puede ser muy potente. Creo que en el momento en que comienzan a escucharse más esas voces, entonces el miedo y el sentirse pequeñitos va a cambiar de lugar. Y eso lo necesitamos un montón. Entonces, a esas personas, de verdad, levanten esas voces y háganse sentir, porque yo sé que son muchas. Y en este momento creo que la lucha de las personas LGTB
muchas veces se percibe como algo que solamente es de nosotros, de nosotras y nosotres, pero creo que cualquiera que es capaz de amar y respetar y querer a las personas LGTB y verles como personas con derechos, también es de ustedes esta lucha. Gracias. Sí, sí, países como Ecuador o Irlanda también, que es muy religioso, lograron legalizarlo, tiene mucho que ver con la empatía. Pero respondiendo a tu pregunta, como periodista, contar las historias de forma responsable, pasar el micrófono muchas veces, dar más espacios en los medios para que se puedan contar las historias desde la misma comunidad. Como panameño, hay algo muy importante, no solo por el tema del matrimonio igualitario y los derechos LGBT en general. El Ecuador dijeron, si el sistema judicial funciona, en Panamá el sistema judicial no funciona. Entonces, si la Corte Suprema no tiene un límite de tiempo para definir los casos que están pendientes, no va a haber, van a esquivar las decisiones. Ya puedes ver la jurisprudencia en otros países, básicamente cómo se ha ido, por eso se tiene miedo de que la Corte Suprema, las personas que están en contra del matrimonio igualitario, porque ya han visto cómo se ha fallado legalmente en muchos países. Entonces, si queremos combatir, no solamente por los derechos humanos, para combatir la corrupción y muchos otros problemas, hombre, tenemos que exigir un sistema judicial que funcione y que responda. Y eso no lo tenemos ahora mismo. Gracias. Yo cuando hablo de cómo ser aliado, siempre me gusta hablar de las 3 formas que se puede ser aliado. Se puede ser aliado desde lo personal, desde lo profesional y desde lo político. Y todos tenemos como la responsabilidad de ser aliados en las formas que podemos. Desde lo personal incluye ser lo más inclusivo posible hacia las personas LGBT en tu vida. Incluye cosas como preguntar pronombres a las personas, no asumir el género, poner tus pronombres en tu correo, en tu Instagram y este tipo de cosas para normalizarlo, para que las personas trans no tengamos que explicarlo tanto. Desde lo profesional significa asegurarme que en mi lugar de trabajo sea seguro para personas LGBT y de que cuando se den casos de discriminación yo esté levantando mi voz y haciendo espacios para estas personas. Y desde lo político no es solamente sobre el voto, lo político significa mi responsabilidad como ciudadano de proteger los derechos de las personas. Porque el tema de los derechos humanos es que son una sola unidad. Entonces, cuando los derechos de un grupo o de una persona son vulnerados, se vulnera todo el sistema de derechos humanos. Y cuando vulneramos todo el sistema de derechos humanos, nos ponemos también en peligro los derechos de las otras personas. Y puede ser que el día de mañana no sean los derechos LGBT los que estemos peleando. Gracias por esas excelentes reflexiones. Yo consulto a mis colegas de Ciudad del Saber si tenemos algunas preguntas para irlas respondiendo. Hola, hola. Sí, tenemos preguntas del público. Bueno, la primera pregunta se parece bastante a la que ya contestaron, así que vamos a darle un twist. Y gracias por todos esos tips que nos dieron de cómo ser mejores aliados también y mejores aliadas de la causa LGBTI. Muchas veces se plantea el tema de la popularidad de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué tan popular es? Y como resulta ser que todavía la mayoría de la población de Panamá no está decididamente a favor, digamos, se dice, bueno, si la mayoría ya dijo que no está a favor de los derechos de la diversidad sexual, ¿por qué insisten, verdad? Me gustaría que explicaran un poco también cómo se maneja este tema de los derechos humanos y si dependen de que la mayoría los reconozca o no. Yo, en ese sentido, digamos, añadiendo a la pregunta, me pongo a pensar en la época en que las mujeres no tenían derecho a voto, ¿no? Y digamos, lucharon por ello, si acaso su causa fue popular. Y yo creo que durante mucho tiempo no lo fue, ¿no? Y ahí estamos hablando un poco de estar del lado correcto de la historia, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan ustedes a las personas que hablan de las mayorías o las minorías en el tema de los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si es que tiene que ver. Cuando se dice que los derechos humanos no dependen de las mayorías y minorías, es parte de la misma conceptualización de los derechos. Los derechos humanos como declaración nacen de las grandes atrocidades que se han dado en contra de la humanidad de las personas. Y en estas grandes atrocidades no era la mayoría la que estaba siendo violentada. Eran diferentes grupos minoritarios.
ante estas atrocidades que ocurrieron como países y como seres humanos, decidimos cuáles son las garantías básicas de una vida digna que deben tener todas las personas, sin importar ninguna condición social. Cuando sometemos a voto los derechos humanos basados en mayorías o minorías, estamos yendo en contra de lo más básico de los derechos, porque los derechos dicen que se tienen por el simple hecho de nacer y ser humano. Entonces, si juzgamos sobre los derechos de otra persona, no estamos reconociendo esa característica de universalidad que tienen los derechos humanos. Y podría agregar, después de esa brillante conceptualización de Links, que es un tema de si queremos o no la democracia. O sea, es así de sencillo. Una democracia moderna se entiende y se conceptualiza en el derecho irrestricto a los derechos humanos y el rol que tiene el Estado en su defensa y promoción y respeto. Y dentro de lo que son los derechos humanos, desde el día 1 se ha reconocido que los derechos humanos protegen a las minorías, y especialmente a las minorías o grupos en condición de vulnerabilidad. Entonces no es si me gusta o no, si es popular o no, si me gusta la bandera o no me gusta la bandera, es que ese ser humano es digno, es igual a mí, el Estado necesita o tiene la obligación de darle esa defensa. Entonces, aunque 99 personas digan que no, esa persona sigue siendo igual a las 99 y por ende el Estado tiene obligación. Entonces, va más allá del tema LGBT, va más allá de qué tipo de sociedad queremos, y en este caso, de si queremos o no un sistema democrático. Más preguntas desde el público. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con la cuestión más táctica o estratégica a la hora de priorizar. Preguntan si se debe priorizar algún derecho de las personas LGBTI por encima de otros a la hora de luchar por ellos. Me imagino que están refiriendo de alguna manera por qué se le da máxima prioridad al matrimonio frente a otras posibles causas, ¿no? O sea, esa es una pregunta. Y relacionada también, se pregunta cuándo es el momento adecuado para hablar de esto con los niños, ¿no? Si ven en Hungría ahora mismo el lío que se ha formado en la Eurocopa es porque Hungría está aprobando una ley que prohíbe mencionar la palabra homosexual en la escuela. O sea, ningún educador puede mencionar ni siquiera ninguna diferencia que no sea, digamos, la heterosexualidad, pues, o la heteronormatividad. Y esas son leyes que se están aprobando en varios estados de los Estados Unidos y en varios países también. ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar a los niños de esto? Bueno, yo tengo un hijo y yo le hablé a mi hijo desde pequeño. Porque, primero, ¿por qué no hablarle a los niños? ¿Cuál es el tabú? ¿Pensamos que es algo malo? Es decir, no le hablamos a un niño de por qué papá y mamá se casaron o por qué papá y mamá se divorciaron o por qué les hablamos de cómo funcionan las parejas y el amor y todo. Eso se habla. De que haya familias, decirle a mi hijo simplemente, oye, mira, hay parejas que son del mismo sexo y también pueden tener sus familias. El trauma es más para el adulto que para el niño. El niño lo ve como, ok, chévere, listo. Y si tú le presentas que, oye, mira, este es mi amigo, este es su novio o este es no sé qué, normal. Los niños no tienen ese estigma o ese prejuicio que muchos adultos ya formamos. El problema más lo generamos los adultos. Personalmente, siento que si empezamos por la base de que ser homosexual, LGBT de cualquier forma, no es nada malo, entonces ¿cuál es el problema de hablar al niño? Sí. Priorizar. ¿Quiere que responder lo de matrimonio? O lo de priorizar un tema sobre otro. ¿Yo? ¿Yuri? Pues mira, yo a propósito de lo que estaba comentando el compañero, hace como 3 semanas fui al Machetazo y me encontré a una pareja de amigos gays y estaban súper felices comprando cubiertos, ¿no? Y yo les dije, los gays compran cubiertos, no puedo creerlo, porque a veces se habla de las personas LGTB como se nos hipersexualiza, se nos reduce a con quién vamos a la cama, se nos despoja de nuestras vidas cotidianas, de lo que hace otra gente. Y creo que eso es parte del problema, de los obstáculos para abordar este tema. En todas las edades, y no nada más con los niños, en todos los espacios, y no nada más con los niños. Creo que decir que el problema es hablarlo con los niños es de hecho negar que hoy las personas LGTB no somos prioridad para nadie,
que nuestros temas no aparecen en las políticas públicas, no están sobre la mesa de debate de las políticas de salud, por ejemplo. Sobre si se priorizan unos derechos u otros, yo creo que cuando hablamos de derechos universales, uno de los problemas que se comete, de los errores que se comete, es que lo hablamos en abstracto. Y creo que son necesarias disidencias situadas, disidencias que reconocen que tenemos un cuerpo y que habitamos un lugar y que tenemos necesidades como personas. Y que aun si yo fuese una mujer que no tiene como prioridad el matrimonio igualitario, si Links lo tuviera como hombre trans, entonces es importante porque todas las personas tenemos derechos. Y creo que eso es fundamental para comprender por qué ningún derecho es prioritario sobre otro. Creo que es un poco reduccionista pensar o pensar que Links, por ejemplo, debería hacer a un lado esa aspiración solamente porque yo tengo otra. No funcionan así los estados. Es como si hoy dijéramos que es más importante que haya en Chiriquí un hospital o una universidad. ¿Qué es más importante? ¿Que haya una ambulancia o que haya un carro de bomberos? No funcionan así las cosas. Las personas somos seres integrales y tenemos necesidades diversas y aspiraciones diversas y ninguna debe ser priorizada sobre otra. Gracias, Yuri. Yo agregaría también, de un punto de vista más como conceptual, desde la estrategia y por qué a veces simplemente elegimos un tema u otro. No es porque sea más importante, como lo explicó ya excelentemente Yuri. En el caso si la pregunta viene contextualizada con el patrimonio, porque es un debate que hay que tenerlo y hay que ser franco, sí, hay cuestionamientos de por qué estamos promoviendo una institución bastante heteronormativa, patriarcal y todo lo que conlleva ser el matrimonio, pero por qué. Vean, y no voy a aburrirlos, pero vean el ejemplo de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos se empezó a hablar de matrimonio civil de pareja homosexual, si acaso el 11% de la población total, de todos los millones de personas en Estados Unidos, aprobaba el matrimonio. Cuando se empezó a hablar de matrimonio, el matrimonio es una puerta que abre a normalizar las vidas, a decir, son parejas aburridas igual, se levantan y toman café. Y van y hacen jardín, y uno tiene problemas económicos, o se pelean, o sea, como cualquier pareja heterosexual. Y va dándole cara, lo que hablaba Yuri, cara, somos personas normales, no somos diferentes, no somos monstruos, no somos personas hipersexuales o fiesteras, o etcétera, todos los prejuicios que uno puede tener en una sociedad que no conoce quiénes son los LGBT. Hoy día en Estados Unidos, y la encuesta salió hace como 2 semanas, más del 70% de los estadounidenses, sean de izquierda, sean de derecha, sean republicanos, sean demócratas, sean ricos, sean pobres, sean latinos, afro, aprueban el matrimonio civil de pareja homosexual porque han visto en la evolución de ver una pareja casada, una familia conformada, que tiene hijos, que nada pasó, que nada les cambió la vida de manera negativa. Y muy por el contrario, aunque suene cliché, pero es así, fortaleció a más familias, más personas tienen una protección social, un acceso a salud, una protección laboral, y eso lleva a que otros derechos se vayan satisfaciendo, se vayan cumpliendo. En este caso, por ejemplo, la nueva frontera, en este caso fue los derechos laborales, y se consiguieron luego del matrimonio. Entonces es una cuestión de estrategia, no una cuestión de que sea prioridad o que sea como me quiero casar porque me quiero casar. Hay un contexto de reivindicación de derechos detrás de una estrategia como esta. Me gustaría mencionar brevemente con el tema de los niños. Hay algo que ya Yuri empezó a hablar de la hipersexualización. Asumimos que hablarle a los niños de que existen parejas del mismo sexo y hablarle a los niños de que existen personas trans es hablarles como de algo sexual. Sin embargo, a mí desde los 3 años me leían cuentos de hadas y el final del cuento de hadas es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y yo en ningún momento veía eso como un morbo, porque los niños no estamos pensando en sexo cuando ven ese tipo de cosas. Están pensando, mira, la princesa y el príncipe se enamoraron y eso se casan. Entonces, este tipo de cosas ya están normalizadas en la sociedad. El amor es un valor que enseñamos desde muy pequeños y no tiene ningún morbo para el niño aprender de diferentes tipos de amor. Además de eso, cuando a mí me hacen la pregunta de cuándo es el momento apropiado de hablarle a los niños sobre la existencia de personas LGBTIQ,
siempre se hace la pregunta como si todos los niños fueran heterosexuales y cisgénero. Resulta ser que las personas LGBTIQ no aparecemos completamente formadas a los 18 años como por osmosis, sino que también en algún momento somos niños, en algún momento crecemos dentro de una familia. Lo que hace la normalización de los temas LGBTIQ para todas las edades es que ese niño LGBTIQ no crece con ese estigma que crecí yo, que crecimos muchos aquí, de que no está bien ser de esta manera. Yo sabía a los 12 años que me gustaban las niñas y sabía por la sociedad que eso estaba mal por alguna razón. Si tal vez yo hubiera estado expuesto a la existencia del amor LGBTIQ, yo pude haber nacido y crecido sabiendo que estaba bien, que hay algunas personas que le gustan las niñas, algunas personas que le gustan los niños, algunas personas que nacen del género con el que se identifican, algunas personas que transicionan, y ya no habría ningún tipo de estigma, no habría ningún tipo de discriminación, y no hubiera recibido la violencia que recibí durante mi crecimiento y mi vida escolar. Gracias, creo que respondimos. En esta misma línea nos hacen la pregunta desde el chat, desde una persona que nos sigue online, si existen programas en Panamá que podamos recomendar para adolescentes que estén descubriendo su propia sexualidad o su propia identidad de género y que puedan, digamos, ser atendidos por alguna organización que les apoye en su descubrimiento de su sexualidad, pues sí, eso. Nosotros en la Asociación Panameña de Planificación Familiar tenemos el programa Juventud con Opciones. Tenemos un capítulo en Santiago de Veraguas y en San Miguelito. Son bienvenidos todos y todas las jóvenes, sin distinción alguna. Y es un espacio seguro donde se brinda orientación, educación sexual y reproductiva. Un espacio seguro donde los chicos y chicas se conocen con otras y otros. Y tenemos especialistas que siempre están brindando información científica. Así que son bienvenidos y bienvenidas, y sé que otras organizaciones también tienen esfuerzos muy potentes también para crear espacios seguros. Es fundamental. Yo creo que por primera vez, no quiero decir por primera vez porque sería desconocer el esfuerzo, pero digamos que durante los últimos 10 años, las personas LGTB estamos encontrando cada vez más una familia, una gran familia de personas LGTB, donde por fortuna siempre hay brazos con ternura y que nos dan la bienvenida. Y creo que eso es muy importante, y creo que tiene que ver con lo que decía Links, cómo ser visibles de alguna forma le hace el camino y la vida más tranquila a otros y a otras. Dentro del tema de los espacios seguros y espacios apropiados para el nivel de edad y educativos, dentro de Fundación Iguales tenemos la rama juvenil llamada Generación Igual, donde tenemos espacios educativos y de comunidad para personas jóvenes LGBTIQ. Generación Iguales se crea por la necesidad de este tipo de espacios, porque por mucho tiempo el tema LGBTIQ se trataba solamente como si fuera un tema de adultos, dejando expuestas a las personas más jóvenes a falta de información. Entonces, para nosotros, una de nuestras grandes misiones es ofrecer esa información en espacios seguros y ofrecer espacios de comunidad donde estas personas puedan desarrollarse como personas sin ningún tipo de estigma. ¿Puedes decir las redes de Generación Igual? @Generación Igual. Instagram. En Instagram. No tenemos más preguntas. Iván, no sé si quieres hacer unas palabras de cierre o una ronda de cierre. Gracias. Les pediría entonces a nuestros distinguidos expositores que en menos de un minuto puedan hacer si así lo desean, claramente, una reflexión final. Yo diría que, bueno, estamos como parte de una serie cultural de Ciudad del Saber, estamos aquí en un espacio seguro, como nos decía el doctor Arosemena al inicio, donde se respeta los derechos de todas las personas. Si bien en un país sumamente complejo, donde hoy día no tenemos ningún reconocimiento legal, ninguna victoria legal tampoco, ningún apoyo decidido de ningún miembro del gobierno, a excepción de un miembro de uno de los órganos, que sería el diputado Silva en la Asamblea Nacional. Estamos en el mes del orgullo,
estamos en el mes de nuestra reivindicación de derechos, de la celebración de nuestras vidas, pero de visibilización de todo lo que necesitamos por recorrer. En ese contexto, me gustaría terminar con una nota positiva. Si tienen algo positivo que contar o algún deseo que quisieran expresar para ese Panamá, en donde, bueno, al menos tenemos a un colectivo de periodistas apoyándonos, a organizaciones como la tuya, Yuri Aplafa, que son una red segura para quien no tiene dónde caer. Tu liderazgo, Lindsay, tu visibilidad como hombre trans, como líder de la comunidad LGBT y dentro de la comunidad LGBT de la juventud también LGBT y de las personas trans, haciendo también ese espacio de docencia y un espacio seguro para los niños que como tú, como yo, como Yuri, no tuvimos a nuestra edad, menos en una adolescencia, con quién hablar, con quién sentirnos personas en igualdad. Así que un deseo o una reflexión final, el micrófono es de ustedes. Si me permites algo un poco personal, pero a ver, mi familia paterna son bautistas, mi mamá es devota del Cristo Negro. Como cristiano, lo más importante es amar al prójimo, más que cualquier otra cosa. Si no hay amor al prójimo, nos falta todo. Como panameño, hablaron de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Si nuestra prioridad es tener un mejor país, necesitamos un país igual para todos. Un país en donde se respeten los derechos de todos. Y todos tenemos que ver cómo queremos poner desde nuestra persona y como humanos y como ciudadanos, qué podemos hacer para hacer un mejor país y un mejor mundo. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo creo que en junio es fundamental hablar de nuestros mártires. Creo que en muchos movimientos se conocen los nombres y las caras, pero las personas LGTB que hemos vivido durante tanto tiempo en la invisibilidad, tenemos nuestros mártires también, aunque esos y esas no tengan casi nombres, que no los conozcamos. Y creo que es fundamental saber eso, que personas LGTB han sido asesinadas, que mujeres trans han sido asesinadas en Panamá. Creo que es fundamental pensar en todas las víctimas que terminaron quitándose su vida producto de la presión social, de la discriminación. Creo que es fundamental saber que hay jóvenes que son enviados a terapias de conversión donde hay violencia sexual, donde hay violaciones correctivas y creo que es fundamental hablar de mucha gente que no es visible porque eso les puede costar el trabajo, les puede costar la familia, les puede costar la paz, el poder vivir en paz en la comunidad. Y si nosotros pensamos en eso y si nosotros podemos ponernos en sus zapatos y si podemos detenernos un momento, quizás podemos entender mejor esta lucha y saber que cuando luchamos por los derechos de las personas LGTB, luchamos por cada uno de esos nombres y luchamos para que cada día más personas LGTB tengan una vida digna, sin miedo, sin obstáculos, sin temores y pudiendo ser lo que son. Yo tenía 15 años la primera vez que vine a un evento LGBT. Fue aquí en Ciudad del Saber para el Día en contra de la homofobia y transfobia. Y en ese momento nunca me hubiera imaginado estar sentado aquí como activista LGBT pudiendo decir mi deseo y lo que yo quiero para el futuro. Y en ese momento los derechos LGBT estaban en un... digamos que había un evento LGBT al año, tal vez dos. Hoy en día es muy diferente. Entonces mi deseo es continuar con eso y mi deseo es que si hay una persona viendo esto que tal vez no se imagina un mundo igual o tal vez no se imagina que esas cosas que está soñando, que ese mundo donde puede ser libre a ser quien es, no va a existir nunca. Y yo creo que el deseo más grande es que esas personas sepan que existe la felicidad para personas como nosotros. Y existe una vida digna para personas como nosotros. Incluso dentro del contexto en el que vivimos. Existen espacios, existen personas, existe amor. Y se puede estar bien. Y voy a hacer todo lo que pueda y espero que todos los que nos escuchan van a hacer todo lo que puedan para asegurar ese mundo para esas personas. Gracias. Yo terminaría con una anécdota que la usaré como reflexión o deseo final. La semana pasada, Ciudad del Saber nos invitó al Mercadito Urbano, maravilloso, by the way, comercial,
donde estábamos Fundación Iguales, y estaba yo con mi hermano Jorge es hombre gay igual que yo, él está casado en el extranjero, no reconocido obviamente en Panamá, tiene 11 años con su pareja, estamos ahí y estamos vendiendo los t-shirts de Pride de este año del Orgullo de Fundación Iguales. Son muy lindos, pero básicamente son las letras LGBTIQ+, distribuidas adelante y atrás, de todos los colores. Y se acercó una pareja joven, muy agradable, una chica y su esposo, y 3 hijas, 3 niñas, asumo que entre 1, 3 y 5 años, en la edad de 3 niñas, y llegaron y nos preguntaron si podíamos tomar unos 5 minutos para explicarle a sus hijas qué significaban las letras. Y me quedé un poco sorprendido, igual mi hermano, y dijo, sí, claro, por supuesto, y me dice, explíquenle todo, qué significa la L, qué significa la G, qué significa la B, qué significa la T, no, expliquen la I, la Q, y tómense el tiempo que necesiten para explicarles. No hace falta decir lo que significa eso desde un contexto del evento que tenemos hoy, y es que sí se puede generar un cambio. Y todos tenemos un espacio, como lo dijo Links, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel político, en donde podemos aportar un granito de arena para que, y este es mi deseo, cada vez o exista un Panamá donde ningún niño, niña, niñe tenga que sufrir por ser quien es. Que el mes del orgullo sea una inspiración para nosotros y para cada uno de ustedes aquí presentes y que no nos ven de manera online, de que tenemos el poder del cambio. Cada uno de nosotros tiene un espacio o un talento o una experiencia, una forma de hacerlo diferente, pero sí lo podemos hacer. Yo quiero darle las gracias en nombre de Fundación Iguales, en nombre de Concolón, a la Ciudad del Saber por acogernos hoy aquí, celebrando un tercer año de Desiguales y que sea muchos años más de una conversación franca y ágil sobre ciudadanía y personas LGTBIQ+. Muchas gracias.